La mejor manera para entender el impacto que tienen los riesgos individuales o las categorías de riesgo sobre los resultados totales de riesgo es por medio de los gráficos de Tornado. De otra forma, los gráficos de Tornado ayudan a priorizar qué riesgos son importantes y cuáles no tanto en la priorización cuantitativa. Desde este punto de vista, quizás los gráficos de Tornado son los más importantes gráficos en la gestión de riesgos, ya que permiten asignar una prioridad de los recursos escasos de administración, tiempo, dinero, entre la gama total de riesgos que podrían aparecer en un proyecto. Los gráficos de Tornado son así denominados, pues muestran las barras de mayor longitud en la parte superior y a medida que se desciende, las barras son más cortas, formando una especie de embudo. La sola visualización a ojo de pájaro de un gráfico de Tornado le permite al analista o gerente obtener una rápida conceptualización de cuáles son los riesgos más relevantes para administrar, controlar, mitigar en un proyecto. Hay varios tipos de gráficos de Tornado. El que se utiliza aquí es el del coeficiente de correlación lineal o de Pearson. En general, este gráfico de Tornado despliega la jerarquía relativa de una variable de entrada versus otra al comparar los efectos de todas las variables de entrada por sobre la variable de salida que se está evaluando. Para cada variable de entrada, la longitud de la barra indica el coeficiente de correlación lineal entre la variable de salida o resultado y la variable de entrada medida por este índice que oscila entre -1 a +1. En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. La correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas. Un gráfico de Tornado de coeficientes de regresión lineal o de Pearson muestra las magnitudes de las barras escaladas u normalizadas por la desviación estándar de su salida y la desviación estándar de su entrada. En otras palabras, este número que se muestra en la barra no se expresa en dólares reales ni en ninguna otra tipo de unidad. Navegue a la pestaña Graph 2 y observe el gráfico de Tornado de la derecha, en donde se muestra el tornado de correlación con los riesgos individuales. De las 20 barras que como máximo se muestran en este tornado, el riesgo disponibilidad de materiales de construcción es el que tiene la mayor magnitud de 0,68 como su coeficiente de correlación lineal o de Pearson. La interpretación formal es aproximadamente la siguiente. Para el riesgo total, la variable de entrada, disponibilidad de materiales de construcción, tiene el coeficiente de correlación, también llamado beta estándar, de 0,68. Esto significa que para cada unidad de aumento de la desviación estándar en disponibilidad de materiales de construcción, el riesgo total, es decir, la salida, aumentará en 0,68 desviaciones estándar del monto del riesgo total. En otras palabras, se necesitan tanto las desviaciones estándar de la entrada como las de la salida para una interpretación completa de este coeficiente. Admisiblemente, este tipo de descripciones formales son difíciles de comunicar a tomadores de decisión. En la próxima lección, a la hora de interpretar los gráficos de tercer nivel o diagramas de dispersión, quedará más clara esta idea de cómo interpretar este tipo de tornados. Por ahora, lo que sí queda claro es que de los 20 riesgos presentes, los 3 riesgos que poseen un mayor impacto por sobre el riesgo total del proyecto son: 1. Disponibilidad de materiales de construcción con un coeficiente de 0,68. 2. Riesgos de seguridad provocando accidentes y lesiones con un coeficiente de 0,44. Y 3. Condiciones climáticas extremas con un coeficiente de 0,43. Es importante aclarar que cada uno de estos coeficientes debe ser interpretado de manera independiente e individual con respecto a la variable de salida en cuestión, en este caso el riesgo total.
Los coeficientes no tienen que sumar la unidad entre sí, ni nada por el estilo. Su magnitud es tan solo una expresión de cuál es el grado de asociación, independientemente de la magnitud de las variables correlacionadas entre las mismas de forma lineal. Seleccione ahora riesgo logístico para visualizar su respectivo histograma. Habiendo seleccionado este gráfico, observe cómo, independientemente, la forma del histograma y los estadísticos cambian. De los 8 riesgos individuales que conforman la categoría de riesgo logístico, es precisamente disponibilidad de materiales de construcción el riesgo individual que posee un mayor índice de correlación con una magnitud de 0,90. Este, de hecho, es enteramente dominante respecto de los otros riesgos, es decir, existe un 10% de la variabilidad del riesgo logístico que no está siendo explicada por la variabilidad del riesgo de disponibilidad de materiales de construcción. Sería el remanente de los otros 7 riesgos restantes los que podrían residualmente explicar la variabilidad del riesgo logístico pendiente por explicar. Los diagramas de dispersión o gráficos de tercer nivel nos ayudan a entender mejor un poco estas ideas de correlación.